vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Para ello, les voy a contar que bueno, pues, la persona que va a ofrecernos sus conocimientos durante la próxima media hora dirige las tecnologías de la información en el entorno empresarial. Es Chief Information Officer y Chief Technology Officer de una empresa que ha llegado a ser premiada por la COEC en sus premios a la excelencia empresarial como la compañía más destacada en el sector servicios, el grupo corporativo Caliche. Este es un holding que opera con éxito en diversos sectores como es el transporte internacional por tierra, mar y aire, ¿de acuerdo? La logística y también las telecomunicaciones a través de la marca One Telecom. Hoy, aquí y hasta la 1 de la tarde, os dejamos con Miguel Ángel Érchiga y la ponencia Humanismo Digital. Miguel Ángel. Buenos días, encantado. Buenos días. Esto lo primero. Te dejo con ellos, Gracias. os dejo a todos vosotros con Miguel Ángel Érchiga. Muchas gracias. No puedo empezar sino por dar las gracias a la organización, por supuesto a Felipe por invitarme de Villectiva y a mi CEO y mis compañeros que están aquí para apoyarme. Es una pena que un entorno como este y organizado con tanto cariño tengamos que hacerlo así, pero bueno, aprovechemos las nuevas tecnologías y vivamos del streaming. Yo me tengo que presentar primero para poder poner en contexto realmente por qué puedo hablar de humanismo digital. Y por eso tengo que ponerlo pues, en el contexto que ahora mismo estoy desarrollando mi vida, tanto personal como profesional, que es en el entorno de mi empresa en la que trabajo. Pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues bueno, yo me formé en Administración y Dirección de Empresas, hice un máster en Madrid, ya sabéis que los madrileños lo decimos con Z, y realmente nada más acabar mis estudios, pues comencé a trabajar pues, en un proyecto que era muy ilusionante como era Mena, súper joven, dinámico. De hecho, teníamos 3 móviles, 2 marcas, un par de tarifas y poco más, pero fui creciendo y lo que iba a ser, pues bueno, mi primer trabajo para un ratito fueron 18 años de mi vida profesional. Después de estos 18 años de mi vida profesional articulados en el ámbito de la gestión de incidencias técnicas y del trato con los clientes y con las personas, decidí tomarme una pausa. Mucha gente tenemos ese privilegio de hacerlo y durante esa pausa, por causalidad, porque las casualidades no existen, pues terminé teniendo una conversación con el CEO de Grupo Caliche y decidí venirme con ellos. Pero claro, aquí la gran incógnita es ¿cómo es posible que una persona con formación en Administración y Dirección de Empresas, una persona que no es ingeniero en telecomunicaciones, que no es programador, puede integrarse en un grupo como Grupo Caliche para dirigir la tecnología, los proyectos y la innovación? Pues la explicación es muy sencilla, porque ese área unifica las 2 pasiones de mi vida. Una, las tecnologías. Para mí las tecnologías son fundamentales, tanto en el desarrollo de las personas como en el desarrollo de la sociedad. Y la segunda es la capacidad y el talento para generar talento. Porque al final lo más importante que tenemos todos son las personas. Y la gestión de equipos es fundamental. No hace falta ser un ingeniero ni ser un programador para saber dirigir a un equipo multidisciplinar en esas tareas. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Iba a poner un símil futbolístico. Puede haber jugadores mediocres que luego sean entrenadores brillantes. No hace falta ser especialista en todo. Entonces, vamos a remontarnos un poco, porque hoy se trata de hablar de ciencia y de inteligencia artificial, donde creo yo que surge realmente toda esta nueva corriente que parece que estamos viviendo ahora, pero que realmente viene de largo. 1936, máquina de Turing. Si hablamos de la máquina de Turing, mucha gente a lo mejor no lo tiene controlado, pero si les hablamos de Enigma, la máquina que se encargó de descifrar los códigos durante la Guerra Mundial para ser capaces de vencer a los alemanes, pues estaba realizado por Turing. ¿Realmente qué era la máquina de Turing? La máquina de Turing fue el primer intento de un problema físico, un problema de la sociedad, resolverlo a través de la computación y a través de la programación. Lo que hizo Turing no fue ni más ni menos que una serie de cálculos sucesivos que tendrían que haber realizado personas y que era imposible realizarlos con la velocidad necesaria,
encargarse de que una máquina lo hiciese por nosotros. Ahí es donde se inicia realmente ese momento en el que decidimos, los seres humanos, que las máquinas pueden hacer cosas por nosotros. Arranca en ese momento y es un arranque que realmente ya no tiene ningún tipo de freno. Se van sucediendo los acontecimientos, pero incluso ya de manera muy futurista, en 1942, que suena muy lejano, pues resulta que Asimov ya describe unas reglas de la robótica que, aunque son pues, dentro de un ámbito literario, en muchas fases y en muchos términos se han terminado asumiendo como algo real. Pero si os dais cuenta que un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que sea dañado, un robot tiene que cumplir las órdenes de los seres humanos y un robot debe proteger su propia existencia si no viola las dos anteriores leyes, ya empiezan a definir el miedo que existe dentro del propio ser humano hacia las máquinas. Esto es utópico. Todos sabemos que el ser humano, por naturaleza, si tenemos que hacer un robot para que mate personas, lo vamos a hacer. Si tenemos que hacer un robot para que mate otro robot, lo vamos a hacer. Pero dentro de esa propia utopía ya estaba definido el temor hacia las máquinas, el temor hacia el progreso. Y esa es una de las cosas que tenemos que empezar a vencer dentro del ámbito del humanismo digital y dentro del ámbito de las empresas. ¿Por qué? Porque de repente empezamos todos a trabajar y empezar a oír sobre inteligencia artificial, empezamos a oír sobre digitalización, ¿y cuál es la sensación que nos queda a mucha gente? Que nadie nos está entendiendo. ¿Por qué? Porque mucha gente el miedo que está viendo es que ese avance lo que va a hacer es sustituir a las personas. Y ese no debe ser nunca el objetivo. ¿Por qué no tiene que ser nunca el objetivo? Pues porque realmente tiene que ser complementario. Porque las máquinas, por el momento, y pasarán muchos años, hay una serie de factores que no pueden trabajar. Imaginad que hubiésemos avanzado hacia un mundo perfecto en el cual desde 1942 tuviésemos ya la capacidad y la posibilidad de desarrollarlo todo a través de máquinas. ¿Qué hubiese sucedido? Pues ni más ni menos que muchas de las cosas que se han descubierto por casualidad no hubiesen sucedido. La penicilina, fundamental para el ser humano. ¿Sabemos cómo se descubrió la penicilina? Pues la penicilina se descubrió realmente por un error, por una casualidad. Una placa de Petri en la cual estaban intentando encontrar un nuevo tipo de droga sintética para poder luchar, se dan cuenta que ha formado un moho y que alrededor del moho han muerto las bacterias. Y lo que iba a ser una droga sintética se termina convirtiendo en el inicio de los antibióticos. Eso fue una casualidad. Posiblemente si se hubiese hecho desarrollado de manera totalmente automática por máquinas, no hubiésemos llegado nunca a la penicilina. Pero es que los rayos X sucedió igual. Un experimento con tubos de vacío y electricidad. Y de repente Conrad se da cuenta que es capaz de ver a través de los tejidos. Y le hace la primera radiografía a su mujer en la mano, por si acaso pasaba algo. Pero decidió hacer esa primera imagen, tomó esa primera radiografía, pero fue casualidad. Fijaos lo que se ha avanzado. Pero es que también son casualidades inventos tan cotidianos como el microondas, como el velcro, como el marcapasos. ¿Qué hubiese sucedido en la sociedad si esas 5 cosas tan sencillas, aparentemente, nunca hubiesen sucedido porque no existiese la casualidad? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El ser humano es necesario. El ser humano es necesario, ¿y hacia dónde tienen que evolucionar las tecnologías? Yo creo que es fundamental empezar a poner en valor la integración de las tecnologías con lo físico. Es decir, ya estamos dando los primeros pasos, pero el avance de la inteligencia artificial tiene que ir hacia la integración en nuestra vida con los wearables, con el hogar conectado, con esa inteligencia artificial sobre imagen que hace muy bien Biyectiva, por ejemplo, pero sobre lo físico, que la gente sea tangible, que lo pueda tocar, que lo pueda ver. Tenemos que avanzar en esa línea. También tenemos que avanzar en la línea del análisis de información, evidentemente, pero muchas veces ese análisis de información para la gente no es algo tan tangible. Por eso hablábamos de lo físico. Hay empresas que están haciendo un trabajo excepcional con la explotación de datos. Luego tendremos la oportunidad de ver a Esteban Granero con una aplicación brutal sobre el análisis de información y que aplica la inteligencia artificial. Y esas son las líneas.
Pero yo creo que tenemos que potenciar muchísimo más dos factores. Primero, las emociones. A día de hoy, una inteligencia artificial empieza a ser capaz de identificar emociones, identificar sensaciones, por el tono de la voz, por la reacción de la pupila, por cómo la piel reacciona ante un contacto. A través de la imagen, una inteligencia artificial es capaz de detectar emociones. ¿Pero penséis que es capaz de sentirla? No, a día de hoy no. ¿Vosotros os imagináis una empresa como Grupo Caliche en la cual somos servicio, por mucho desarrollo que queramos tener algún tipo de inteligencia artificial que sin emociones y sin sensaciones fuese capaz de prestar servicio? No. Por lo tanto, las tecnologías, hasta que seamos capaces, y estoy convencido que algún día llegaremos, de sentir emociones, vienen solamente a complementar a las personas. Eso es el mensaje que tenemos que ir dejando. No vienen a sustituir, vienen a complementar. Vienen a ayudarnos en el ámbito de la medicina, como hemos visto hace un segundo en la extraordinaria ponencia de Ripoll y de Prado. Y vienen a ayudarnos a que nuestra vida sea más longeva. Pero todo esto que estamos viendo, que es desarrollo, 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 no olvidemos que lo importante es eso, que en el centro del desarrollo tienen que estar las personas. No sirve de nada desarrollar si no lo hacemos pensando en lo más importante, que es la gente. Quiero poneros un pequeño juego además que está basado en la realidad. Bien, ¿vale? Todos conocéis este concurso. Pues bien, mi CEO se va a reír, porque esto no lo sabía. ¿Cómo actuó el primer empleado de Grupo Caliche, lo puedo decir, que recibió un ordenador en 1989? Ojo, ordenador personal 1989. Una apuesta brutal por parte de la empresa, porque en aquella época un ordenador, digamos que no era como ahora, que prácticamente es como comprar los bolígrafos y el papel, ¿vale? Decidió que tenía que apostar por las tecnologías, compró un ordenador y se lo puso en su mesa a su primer empleado. Pues bueno, no voy a arquear la ceja como Sobera porque no se me da bien. A, rápidamente lo integró en su día a día. Sacó de la caja, lo pusieron en la mesa, lo encendió y dijo, yo con esto tengo que hacer algo. B, bueno, lo incorporó gradualmente gracias a formaciones, lo encendió el primer día, luego le fueron explicando cómo funcionaba en ese momento el correo. C, directamente pensó que no le hacía falta, lo dejó en la caja, lo dejó en el suelo. Y hasta que no se realizó una acción, no comenzó a utilizarlo. O D, fue un genio y descubrió nuevos usos del software. O sea, esas son las 4 alternativas. Seguro que si estuviésemos un rato debatiendo, alguno pensaríais una, pensaríais otra, pero sería muy sencillo porque todos acertaríais, porque realmente sucedió todo eso. Porque nuestro compañero lo que hizo fue integrarlo en su día a día. Él, su forma de gestionar era con post-it, con notas, con papeles. Y sí, no ríais. Cuando recibió el ordenador dijo, me viene estupendamente en mi día a día para integrarlo en mi operativa. Y él lo integró en su operativa. ¿Correcto o no? Sí. ¿Qué sucedió? Luego, evidentemente, después de este primer disgusto, después de este primer shock, nos dimos cuenta de un pequeño detalle. Y es, no puedes desarrollar, no puedes innovar, no puedes avanzar sin contar con el usuario final. Porque si no, no puedes controlar cuál va a ser su reacción. ¿Fue fallo de alguien? No. La empresa reaccionó adquiriendo un bien que pensaba que en ese momento iba a ser un avance digital brutal, y el empleado ¿qué hizo? Adoptarlo en su día a día. ¿Actuó alguien mal? No. Simplemente que no se tuvo en cuenta durante el desarrollo. Os puedo decir que a día de hoy mi compañero Antonio Juárez tiene 63 años y es una de las personas que entrena a la inteligencia artificial que está desarrollando Grupo Caliche en el ámbito del transporte. Y con sus 63 años nos ayuda a desarrollar esa inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál tiene que ser el papel de estas personas que estamos en ese ámbito del desarrollo para que podamos avanzar como colectivo? Evidentemente, todos los que estamos involucrados en el desarrollo de las tecnologías tenemos que escuchar a las empresas, tenemos que escuchar a las direcciones, a los consejos de administración, a los CEOs. Pero cuando les escuchas, no el mío porque es muy comprensivo, todos que te dicen que sea súper eficaz, que sea un traje a medida, que lo tengamos cuanto antes, que sea económico.
Todo eso al final termina desinvolucrando en el efecto que yo llamo Moisés necesitamos un milagro, porque todo no se puede tener a la vez. ¿Qué tenemos que hacer la gente que nos dedicamos a este ámbito? Tenemos que educar. Hay un concepto que tenemos que acuñar entre todos que es la cultura digital. ¿Cuántos de vosotros que os dedicáis al desarrollo, cuando os han planteado algo, no os han dicho, va, pero esto seguro que es rápido, esto son sencillos, mover un botón de un lado a otro son 5 minutos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que enzarzarnos en decir no son 5 minutos, son 6 meses, son 3 meses. No, es explicar por qué. Oye, pues porque mover esto de aquí implica que impacta en 17 tablas con 25 campos y que no es tan sencillo como parece. Pero el problema que tenemos es que estamos separando tanto todos los ámbitos que nos estamos equivocando en eso, porque hay veces que parece una confrontación. Unos quieren que sea rápido y barato. Ahora veremos lo que quiere el usuario final y luego veremos lo que quieren los desarrolladores. Y en vez de sentarse, estamos cada uno tirando de una cuerda hacia un lado que al final se termina rompiendo. Porque quiero que veamos juntos un vídeo. No tiene audio, ¿eh? Veo que ese ordenador anda un poco corto de RAM, ¿eh? Vale, sí, vamos viéndolo, pero al final, ¿qué es? Un cortacésped, has dado una estaca y la propia inercia del cortacésped va haciendo, si os dais cuenta, concéntrico. Según va haciendo lo concéntrico, la propia cuerda se va enrollando en la estaca y, oh casualidad, oh magia, resulta que termina haciéndose esa extensión de terreno el cortacésped él solito. Bien, ¿por qué pongo esto? Pensaréis que me he vuelto loco. No, tiene una explicación. ¿Qué sucede con el usuario final cuando te dice que necesita que algo se digitalice o que necesita que se haga un desarrollo o que necesita una inteligencia artificial para hacer algo? Pues en este caso te llegaría una persona, levantaría la mano, diría, no puedo seguir cortando el césped porque la extensión cada vez es más grande, para mí es imposible, y yo necesito algo que haga la vida más fácil en mi día a día. Entonces, nos sentaríamos los desarrolladores con ellos y diríamos, no hay problema. Te vamos a hacer un cortacésped controlado por GPS, de tal forma que automáticamente va a trazar el mapa como si fuese la rumba de casa de toda tu extensión y él solito va a ir cortando el césped y va a ir haciendo tu trabajo. Claro, ahí ya lo de va a hacer tu trabajo, la gente ya empieza a decir, guau, cuidado. Pero lo bueno viene cuando le dices 9 meses de trabajo o 10 meses de trabajo. ¿Qué sucede normalmente con los usuarios finales? Hay varios perfiles. Hay el que se sienta y empieza a llorar y dice, oh, qué desgraciado soy, y durante 9 meses se dedica a cortar un trocito de césped o incluso a no cortarlo porque dice que no puede hacerlo. Está el que busca su ingenio e intenta encontrar maneras para ser capaces de hacer el mismo trabajo de una manera más eficiente. Al final tenemos que ser capaces de llegar a este tipo de puntos. Es decir, no se puede decir no puedo hacer un trabajo porque no tengo un desarrollo. No. Tendremos que llegar y decir, oye, necesito un desarrollo a corto, un desarrollo a medio, un desarrollo a largo, o simplemente modificar un procedimiento. Eso no es más que la modificación de un procedimiento, y es, oye, en vez de coger la cortacésped e ir andando con ella, estaca, cuerda y a moverse. ¿Realmente pensáis que eso ha requerido algún desarrollo tecnológico? Los que nos dedicamos a esto, ¿qué hubiese costado hacer ese mismo cortacésped integrándole un motor de inteligencia para que vaya trazando alrededor de ese círculo y te vaya haciendo el cortacésped? 6 meses, 7 meses, 200.000 euros, 300.000. Muchas veces tenemos que dejar de buscar excusas, agudizar el ingenio, y para eso también tenemos que estar las personas que nos encargamos del desarrollo, no enzarzarnos en vez de decir 9 meses, 7 meses, 8 meses. Oye, no, vamos a buscar algo primero, vamos a ver si podemos modificar las cosas. Y luego, por supuesto, estamos la gente que nos dedicamos a la parte del desarrollo. En muchas ocasiones tendemos a quejarnos sobre recursos. ¿Tienes bastantes recursos? ¿No tienes recursos? ¿Tienes suficientes recursos? Ese no es el problema. Ese no es el problema. Os voy a poner un vídeo. 3 jugadores contra 30 delanteros, 30 mediocampistas, 30 defensas y 10 porteros. ¿Vale? Parece que problema de recursos el equipo rojo no tiene, ¿no? O sea,
Son 100 personas contra 3. Incluso llega un momento en que dices, hombre, pues es normal que al final por avalancha, por muy malos que sean, lo lógico es que terminen llevándose el gato al agua, por puro volumen, si tienen suficientes recursos. Los de azul, sin embargo, se quejarán y dirán, claro, nos quitan el balón porque somos solo 3. No, pues simplemente, oye, vuelven a recuperar el balón, vuelven a trabajar con estrategias, si os dais cuenta, abren el campo, todo lo posible, balones por arriba, donde saben que su rival no los puede coger. Por lo tanto, ¿son problemas de estrategia? ¿Son problemas de recursos o de tener los recursos apropiados? Y aquí es una de las pautas que yo creo que todos tenemos que empezar a trabajar. Y el problema no es el volumen de gente, no es el volumen de personas que estamos poniendo ahora mismo en la calle después de salir de un centro formativo, de una universidad, de FP. El problema no es el volumen de gente que hay en el mercado, el problema es el perfil. Y aquí creo que debemos hacer un ejercicio de autocrítica todos, y tanto desde las empresas como desde las organizaciones, trabajar en 2 vías. Y lo mismo que os he dicho antes, lo fácil que sería pedir dinero, no. Es pedir flexibilización en los contenidos formativos para poder adaptarse a la realidad. Ahora mismo sería muy sencillo, cualquiera de vosotros os vais a Google, buscáis cuáles son las herramientas de programación más utilizadas y os van a salir 2 listados reconocidos internacionalmente. A priori lo fácil no sería que todos los contenidos formativos de los centros de FP y de los centros universitarios se articulasen en base a los lenguajes más utilizados. Eso no se hace. Nosotros en la empresa tenemos auténticos problemas para encontrar personas jóvenes que sepan trabajar sobre Python, que sepan trabajar sobre César, que sepan trabajar sobre los principales lenguajes. ¿Por qué? Pues porque al final estamos creando un entorno educativo al que no le estamos ayudando. Hace un segundo mi compañero de la UPCT lo decía, es que avanzamos a una velocidad muy rápida. ¿Qué sucede si avanzamos muy rápido en todo el ámbito de las tecnologías, pero el ámbito formativo no avanza a la misma velocidad? Vamos a estar constantemente poniendo en el mercado personal desactualizado. ¿Qué sucede? Las empresas necesitamos velocidad. Si yo tengo que contratar a alguien o fichar a alguien para tenerle 6 meses formándole yo en lo que necesito, al final, ¿qué sucede? Pues intenta recurrir a empresas externas que te hagan desarrollos. Pero es que esas empresas externas tienen el mismo problema que nosotros. Por lo tanto, estamos generando entre todos un problema cuando deberíamos sentarnos de manera social y decir, oye, ¿por qué no empezamos a trabajar empresas, organizaciones e instituciones para flexibilizar los contenidos, para que cada vez sea más rápido, para que cada vez sea más ágil, para que realmente nos focalicemos en lo que necesitamos? Porque eso es realmente humanismo, centrarte en lo que necesita la sociedad. Y hay en ámbitos que no lo estamos haciendo. Pero fijaos que he estado hablando de pues bueno, las direcciones de las empresas, los consejos de administración, de los usuarios, de los desarrolladores. Pero es que esto es un error muy común. No he hablado nada de a quién va a impactar eso. Es que cada vez que hagas algo tienes que tener en cuenta quién va a ser el receptor de lo que tú hagas, porque siempre hay alguien que hay un receptor, que es receptor, ¿vale? Es importantísimo, por lo tanto, que las personas que estamos en este puesto no nos olvidemos de ese output, de a quién afecta. Es importante que hagamos partícipe de los resultados a todo el mundo y que les hagamos partícipes del desarrollo. Nosotros ahora mismo estamos inmersos, a título personal, en la empresa, en uno de los desarrollos de digitalización más importantes de nuestros 52 años. A día de hoy, la mayor preocupación de los comités de dirección y de los comités que estamos haciendo de implantación de la herramienta, ¿sabéis cuál es? Asegurar que el trabajo que van a hacer nuestros compañeros aporta valor. Porque no se trata de desarrollar para reducir gente, al contrario, queremos a la gente aportando valor. Y lo único que vamos a hacer es crecer con el equipo que tenemos. No vamos a prescindir de nadie y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú no lanzas ese mensaje y lo haces, al final la gente, cada vez que haya un progreso, un avance, ¿qué va a sentir? Miedo. Tenemos que acabar con ese miedo entre todos. Ayudar a que no se vean estas situaciones como un gasto. Estos son inversiones.
No podemos reconocer como un gasto algo que luego nos va a generar un retorno. Y algo muy importante, cuando suceden estos caldos de cultivo, de progreso, digitalización, todos hablamos ahora de inteligencia artificial, de blockchain, de un montón de tecnologías que nos sobrepasan, pero que todos vemos en los periódicos. Hay muchísima gente que intenta sacar rédito de eso y gente que te viene diciéndote que tienen un programa que usa inteligencia artificial, por ejemplo, cuando realmente ni tiene machine learning por detrás, ni tiene un algoritmo, ni tiene nada. Son árboles de decisión complejos. Pero ¿qué pasa? Si tú, como responsable de proyectos, no eres capaz de comunicar correctamente la diferencia entre el machine learning, entre un algoritmo predictivo, entre un árbol de decisión, puede inducir a error. Y sabéis que en este mundo hay muchísima gente que se aprovecha de ese desconocimiento. Por lo tanto, una de nuestras tareas más importantes tiene que ser precisamente la de educar, la de generar esa cultura digital, la de que todo el mundo se sienta partícipe del desarrollo y que todo el mundo entienda que no viene a sustituir su trabajo, que viene a aportarle más valor, a liberarle de tareas repetitivas. Y esto es muy importante, porque los que estamos viviendo esta época ahora mismo nos pensamos o nos creemos que estamos súper avanzados. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a día de hoy, en el ámbito de la inteligencia artificial y de la digitalización, estamos en la prehistoria todavía. Estoy convencido. Porque para mí, lo que os decía, hasta que una inteligencia artificial no sea capaz de sentir, hasta que una inteligencia capaz no sepa lo que es la rabia, el dolor, la ira, el amor, pero porque lo experimente, no porque identifique esas sensaciones, no podremos decir que realmente una inteligencia artificial está a ese nivel. ¿Cuáles son los 4 inputs que yo creo que ahora mismo deberíamos trabajar entre todos? El primero, generar esa cultura digital de la que hemos hablado. Es importante que la gente no lo vea como una amenaza, que la gente vea que puede aportar, que puede progresar, que con 63 años puedes estar enseñando una inteligencia artificial. Y tenemos que conectar ideas. Actos como este son muy importantes y la pena es que no hayamos podido estar todos, porque una de las ideas es que necesitamos más socialización, más colaboración. ¿Alguien se imagina si cuando se descubrió el fuego ya hubiese habido un enfoque económico y todo el que hubiese querido utilizar el fuego hubiese tenido que pagar un canon? ¿Hubiese progresado igual la sociedad, la humanidad? Posiblemente no. A lo mejor tenemos que intentar monetizar el resultado de la tecnología, pero no la tecnología en sí. Y en el desarrollo de la tecnología colaborar. Necesitamos que la gente salga de su zona de confort, que vean que esto no es una amenaza, que esto está aquí para ayudarles y que eso implica disfrutar de aprender y de fallar. Que tú cuando haces un desarrollo fallas, sí, pero lo que hay que hacer es aprender y sacar provecho de eso. Y sobre todo, apostar por las personas, porque, y esto es muy importante, la digitalización viene a hacer las tareas que no aportan valor, para liberar al ser humano de aquellas tareas que realmente no son necesarias. Pero cuando haya que tener detrás emociones, sensaciones, sentimientos, una atención, ahí tienen que estar las personas. Por lo tanto, la tecnología no viene a sustituirnos, viene a ayudarnos para acompañarnos y, sobre todo, regalarnos lo más importante, como diría mi CEO, algo que no se puede pagar de ninguna manera, que es el tiempo. Y ese tiempo para dedicarlo a las futuras generaciones. Eso es lo importante, que seamos capaces de aprovechar el desarrollo para crecer como sociedad. Y poco más os puedo decir, que espero que hayáis pasado un ratito entretenido como me lo he pasado yo y que muy, muy pronto podamos vernos todos juntos. Muchas gracias a todos. ¿Salgo, no?